Cuán maravilloso es compartir una vez más un mensaje impresionante del Dios eterno, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Porque he aquí viene el día, dice el Dios Todopoderoso, en que todos aquellos que están en los sepulcros oirán la voz del Dios Todopoderoso. Pero unos resucitarán para vida eterna y otros para confusión perpetua. Esa es la grandeza de conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, quien es Dios de vivos y no de muertos. Por tanto, hoy es día agradable, hoy es día de salvación. Es por ello que el Dios Todopoderoso nos envió para llevar este mensaje impresionante. Vayan y anuncien este evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Es por ello que una vez más la Escritura nos dice a nosotros que si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio del que nosotros les hemos anunciado, sea anatema, dice la Escritura. Pero quizás tu mente no puede comprender qué significa anatema. Anatema significa maldito. Y una vez más, como ya se los dije, una vez más se los repito, que si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare a ustedes otro evangelio del que ustedes han escuchado, ¿pero qué fue lo que escucharon? Entonces la Escritura nos dice a nosotros que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que le dieron muerte porque todos los pecadores lo único que merecen es morir. Porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Mas el regalo del Dios Todopoderoso, mas la dádiva de Dios, dice la Escritura, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué dices, hermano mío? ¿Aceptas hoy tu regalo? El cual el Dios eterno, el Dios Todopoderoso ha venido para hoy decirte: hijo mío, yo soy quien borro, dice el Eterno, tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Porque la Escritura dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos los hombres, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Porque ciertamente Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo encontrara gracia, encontrara misericordia. Es por ello que el Maestro nos dice a nosotros, vayan y aprendan. ¿Qué significa misericordia quiero? Misericordia es cuando ves a tu hermano padecer necesidad y tú le extiendes tu mano. En otras palabras, cuando ves al desnudo y lo cubres. Cuando ves a aquel que no tiene que comer, compartes con él tus alimentos. Cuando ves a alguien que tiene sed y lo socorres
con un vaso de agua. Eso es lo que significa misericordia. Es por ello que la Escritura nos dice a nosotros: haya pues en ustedes este sentir, o el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, Él no se aferró el ser igual a Dios, sino más bien la Escritura dice que se despojó y tomando forma de hombre y estando en condición de hombre, se humilló a una muerte de cruz. Es por ello que la Escritura nos dice a nosotros: si alguno tuviera queja contra uno de sus hermanos, de la manera que Cristo les perdonó, hagan lo mismo ustedes. ¿Qué dices, hermano mío? Porque eso es lo que significa misericordia. Porque la Escritura dice: mas Dios muestra su amor para con cada uno de nosotros, en que siendo pecadores, Cristo vino a ocupar nuestro lugar. Cristo, entonces, dice la Escritura, que nos redimió de las maldiciones de la ley, porque Él se hizo maldición por nosotros. Porque la Escritura dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero la Escritura dice que Él fue colgado en el madero no por su pecado, sino por los pecados de cada uno de nosotros. Es por ello que nosotros hoy, en nombre del Dios Todopoderoso, les venimos a anunciarles a ustedes el perdón de sus pecados. Por cuanto el Dios Todopoderoso es el que ha pasado por alto en su paciencia los pecados de cada uno de nosotros. Él es quien ha pasado por alto tus pecados. Él es quien hoy una vez más te dice: hijo mío, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Porque tienes que saber, hijo mío, por cuanto todos pecaron, porque no hay diferencia, dice la Escritura. Así es que hoy, en nombre del Dios Todopoderoso, en nombre del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, hoy puedes recibir tu regalo, que es vida eterna en Cristo Jesús. Porque tienes que saber que Dios amó de gran manera a cada uno de nosotros. La Escritura no dice que Dios ama solo al justo y que desprecia al pecador. No, Él no hace acepción de personas. Él no tiene por sublime al rico o al príncipe y menosprecia al pobre, al mendigo. No, Él no hace acepción de personas. Él no ama más al pastor, al predicador, al sacerdote, al obispo. No los ama más porque son sublimes para los hombres y menosprecia a la prostituta, al ladrón, al codicioso, al celoso. No, tienen que saber que el Dios Todopoderoso, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y quiénes están en el mundo? En el mundo estamos todos nosotros. Pero ¿cómo nos amó? Envió a su Hijo Jesucristo para recibir el castigo de nuestros pecados. La Escritura dice: angustiado él, afligido.
Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció delante de sus trasquiladores. Mas el Dios Todopoderoso quiso sujetarlo a padecimiento, quiso quebrantarlo. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Dios Todopoderoso será en su mano prosperada. Eso es lo que significa, porque de tal manera amó Dios al mundo, que cada uno de nosotros lo único que merecíamos era que nos dieran muerte, porque la paga del pecado es muerte. Es por ello que nosotros le decimos, ¿quién te podrá amar como Cristo te ha amado? Nadie, porque ninguna persona dará su vida para rescatar la tuya. Pero Cristo sí lo hizo. Cristo ocupó el lugar de nosotros, en el cual hoy la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, que cree en su sacrificio, tenga vida eterna. El que en Él cree, dice la Escritura, tiene vida eterna. Mas todo aquel que lo rechaza, pues tiene que saber que ya ha sido condenado. Porque el Dios Todopoderoso no condena a nadie. Es decisión personal de cada uno de nosotros. O creemos que Jesús recibió el castigo de nuestros pecados, que le dieron muerte, porque la paga de los pecadores es muerte. Pero que para gloria del Dios Todopoderoso, Él resucitó en el tercer día. Ese es el glorioso evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, no a los justos. Pero tienes que saber que la Escritura dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo declarados justos por su gracia, mediante la redención hecha en Cristo Jesús, a quien Dios puso como la víctima, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que habíamos cometido. ¿Qué dices, hermano mío? Hoy es día agradable, hoy es día de salvación. ¿Qué dices? Porque Él una vez más hoy te dice, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón. Si crees que este mensaje es de parte del Dios Todopoderoso, pues hoy puedes decirle, Señor Jesús, entra en mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias, Señor Jesús, porque yo sé que tú eres mi Salvador, que tú eres el que rescata mi vida del sepulcro. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.